Saludos, hermanos queridos. Estamos aquí en esta transmisión para cada uno de ustedes. Bienvenidos. Estaremos analizando un tema sumamente importante que al diablo no le conviene. Al pueblo de Dios, al pueblo adventista del séptimo día, totalmente le afecta. Y le conviene saber las artimañas de Satanás. Bienvenidos a todos aquellos que se están conectando. Hoy vamos a estar tratando un tema controversial en el ángulo eclesiástico y en el ángulo político, especialmente en conexión con la iglesia adventista del séptimo día. Como ustedes saben, yo siempre utilizo la Biblia y el espíritu de profecía para estar enseñando. Así que bienvenidos a aquellos que se están sumando. Vamos a tratar hoy el tema titulado Las oficinas de la ley dominical y el nuevo desorden. Subraya eso, desorden mundial, basado en Apocalipsis capítulo 17. Así que vamos con todo. Si usted se recuerda, en Apocalipsis 17 encontramos una bestia escarlata roja. Y esta bestia está conectada con el pecado. De acuerdo al profeta Isaías, declara que si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Notan que el pecado está relacionado con el rojo. De hecho, Esaú también encontramos que nació rojo, relacionado con el pecado. Y la bestia de Apocalipsis 17 es una bestia escarlata roja, porque está en su última fase. Así lo ubica la profecía, en su última fase decadente y destructiva. Hoy por hoy tenemos que alertar a todos los que podamos en el nombre de Jesús. Voy a leerles lo que dice el espíritu de profecía como nuestro texto de meditación para la oración. También les recuerdo, antes de entrar a este texto, les recuerdo que usted puede darle me gusta a esta transmisión para llegar a más personas. Puede también compartir esta transmisión en su muro. Todos tenemos muros de Facebook, así que compartamos allá. Y estoy seguro que usted también, sí, usted que me está viendo, a mis amigos de la comunidad de Facebook y a los de la comunidad de YouTube, tenemos grupos en Facebook donde podemos compartir. Inclusive también tenemos grupos en WhatsApp. Compartamos en esas áreas, también en Messenger, donde pueda, compartamos. Así el pueblo hoy va a ser alertado. Aquellos que les gusta lo de la marca de la bestia, lo del Vaticano, lo del papado, lo del cuerno pequeño, lo de la cabeza herida, etcétera, etcétera, invítenlos, porque esto es profecía profunda. Hoy vamos a estar entonces tocando estos puntos. Pero antes de entrar de lleno, le voy a invitar a que busque electrónicamente, o si tiene el libro palpable, leamos juntos, porque esto no es juguete, esto es serio. Consejos sobre la obra de la escuela sabática, hablándole a los maestros, porque los maestros enseñan al pueblo. Consejos sobre la obra de la escuela sabática, en la versión nueva está en la página 32. Versión antigua en la página 30. Copie y pegue, por favor. Dice: si llega un mensaje que no entendéis, empeñense en escudriñar las razones que el mensajero expone, comparando texto con texto para que puedan saber si lo apoya o no la palabra de Dios. Entonces, por favor, en este caso yo como mensajero le estoy trayendo un mensaje súper, pero súper importante, que no se lo debe de perder ni usted, ni su familia, ni sus seres queridos. Invite. Entonces, si no entiende este mensaje, escuche lo que voy a decir sobre él y compare texto con texto, y usted concluya si lo que estoy diciendo apoya o no apoya la palabra de Dios. Con eso en mente, vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Pero antes de arrodillarnos, les voy a mencionar los tópicos, o por lo menos las secciones que vamos a estar analizando. Por favor, invite. En este caso, en el primer punto vamos a estar hablando de las estadísticas de la membresía de la iglesia adventista y los 144,000. Va a ser nuestro primer punto de análisis. El segundo punto de análisis va a ser la ley internacional después del juicio de Ezequiel 9. Y el punto número 3 le hemos titulado
el nuevo desorden. Subraye el desorden. No es que me haya equivocado al escribir el título, no, dije bien. El punto número 3 es el nuevo desorden mundial, basado en Apocalipsis 17. Y el punto número 4, que si ustedes colaboran compartiendo, comentando, dándole me gusta, les voy a dar un cuarto punto extra. Ese va extra y regalo para ustedes, que se titula Las oficinas mundiales de la ley dominical. Miren, yo sé que pastores han predicado de la ley dominical. Yo sé que les han asustado de que los van a perseguir. Yo sé que les han asustado de que ya están alistando guillotinas para cortar cabeza. Sé que se les ha intimidado desde ese ángulo. Pero hoy les tengo algo reservado. No solamente les voy a hablar de la ley dominical, sino que les voy a hablar dónde se va a colocar las oficinas de la ley dominical. Y ojo, lo que les voy a decir, lo voy a comprobar. Las oficinas no van a estar en Estados Unidos de Norteamérica. Ojo lo que les dije. Oído. Y va a comparar si me apoya o no la palabra de Dios con el refuerzo del espíritu de profecía. Ya con esta introducción, yo sé que usted ya se movió. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Arrodillémonos. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu que nos guíe a toda la verdad. Bendiga a su pueblo, a los televidentes, a los que van a mover esta transmisión por todas las redes sociales. Imploramos que su Santo Espíritu nos siga enseñando para poder nosotros aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bienvenidos a aquellos que se acaban de sumar. Entonces, estamos transmitiendo desde Guatemala, Centroamérica. Desde el canal Reino TV, tus ojos verán a tus maestros. Desde Guatemala estamos con ustedes. Soy el ministro Enoc Martín. Un gusto servirles. Saludos, queridos hermanos. El título en esta ocasión general es Las oficinas de la ley dominical y el nuevo desorden mundial, basado en Apocalipsis capítulo 17. Ese es el título. Vamos a empezar con analizar con ustedes la sección titulada Las estadísticas de la membresía de la Iglesia Adventista y los 144,000. Empecemos con el pie derecho. Apocalipsis capítulo 7, el verso 3 y el verso 4 habla de los siervos de Dios y posteriormente se dice el número de esos siervos, 144,000. Así de claro, no hay complicación. Pero por el otro lado, después del año 96, ya en los años 1844 en adelante, se recibe una visión. El Espíritu Santo toma a la joven Elena Harmon y le da una visión sumamente importante. Y eso quedó registrado en varios documentos, puedo decir, pioneros en la literatura adventista. Y hago referencia a la Estrella de la Mañana, que era un periódico de los Milleritas, donde se publicó por primera vez la primera visión de Elena G. de White. Y usted debe de saber que esa visión de Elena G. de White está registrada hoy por hoy en Primeros Escritos. Ahí está un capítulo titulado Mi Primera Visión. Ahí va a encontrar usted que en 6 ocasiones Elena G. de White habló de los 144,000. Lo que llama la atención acá es que Elena de White habla del tema relevante de este número contable y perfecto, literal, 144,000 en 6 ocasiones. 144,001, 144,002, 144,003, 144,004, 144,005 y 144,006. En la primera visión, porque Dios no le dio otro tema, pero le dio ese tema. Así de sencillo, que usted debe de saber que los que sobrevivieron los 2 chascos, sí, escuchó bien, no fue un chasco, sino que fueron 2 chascos. Lo que se le ha enseñado a usted es lo básico. Se le ha enseñado el gran chasco. Ocurrió en 1844, efectivamente, pero en 1843 ocurrió también un chasco. Fue el primero. Cristo no llegó en ese año, así lo señaló William Miller, y no llegó. Luego cambió porque le sumó el año 0 a 1843, más un año que equivale al año 0,
nos llevó a 1844. Ahí es donde se sufrió el segundo y gran chasco. Entonces, obsérvese, habían miles y millones de informados y advertidos de que Cristo iba a venir en ciertas fechas. No vino. Entonces, el número de los que esperaban a Cristo en 1843 se redujo. Y luego, cuando predicó de que Cristo iba a venir en el 44 y no vino, el número todavía se redujo mucho más. De hecho, a William Miller se le cerró las puertas de las iglesias protestantes, ya no los dejaban predicar ahí porque se estaba engañando, chasco y chasco. Entonces quedó un aproximado de 50 personas de los dos chascos. Entonces, en ese número literal de alrededor de 50 personas que sobreviven el chasco, fue donde Elena de White, una joven, recibe una visión del Espíritu Santo y Dios le da la visión de los 144,000 en número. ¡Wow! O sea, de un número pequeño que sobrevivió como 50 personas a darle una visión de 144,000. Para ellos, juntar 144,000 era una imposibilidad. Basado que habían sido chasqueados. Ya la gente no quería escuchar nada de los adventistas. Así que ellos esperaban juntar ese número, 144,000. Lo creían así. Miren, Elena de White, como profetisa, creía que era un número literal. Urias Smith, el escritor de Daniel y Apocalipsis, también sabía y creía que los 144,000 era un número literal. Y el resto de los pioneros, como José Bates, también creía que los 144,000 era un número literal. Ojo, entonces los pioneros creían que era un número contable exacto. Si habían quedado alrededor de 50, empezaron a contar 51, 52, 53, etcétera, etcétera. ¿Cuánto querían juntar? 144,000. Pero, oído esto, Elena de White murió en 1915 y no se había juntado el número 144,000. Entonces, ¿qué ocurrió? 1915, 2 años después, 1916, 1917, entre estos años, 1916 y 17, fue cuando se juntó el número de miembros adventistas del séptimo día, 144,000 a nivel mundial. Así que hoy le voy a presentar a usted estos análisis y en el ángulo estadístico. Por favor, vea ahí su pantalla. Le vamos a presentar a usted las estadísticas de lo que se publicó en la Review and Herald. Así que aquí no hay cuentos, aquí hay solo evidencia palpable. Ahí les va. ¿Listos? Con estas estadísticas que les voy a presentar. Y eso está en la Review and Herald. Ahí le va. Aquellos que se acaban de unir, por favor, denle me gusta a esta transmisión para llegar a más hermanos y que sepan de esta verdad. Comparta esta transmisión donde pueda en sus redes sociales. Hágalo, que yo estoy haciendo mi parte y usted también hará la suya. Ok, ahí tenemos en su pantalla la Review and Herald. ¿Y qué ocurrió en estos textos? Bueno, aquí, como usted puede ver en su pantalla, es la Review and Herald de junio 1, 1930. En este año se dio estadísticas de la membresía de la Iglesia Adventista. Ahora, usted va a notar aquí en esta Review and Herald las estadísticas. Vamos a llevarlo a usted hasta las estadísticas. Aquí está. Ok. A ver si ustedes lo pueden visualizar. Aquí dice estadísticas, reporte estadístico de 1929. Ojo, pues muy importante el año. En ese año surgió el Vaticano en Europa. Tómenlo en cuenta, ¿eh? Y aquí en este lado del mundo, en el continente americano, Dios le habló a la Iglesia Adventista a través de la escuela sabática del año 1929 que se titulaba Isaías el Profeta o Lecciones de Isaías. Y le pronosticó Dios que Cristo va a visitar la iglesia y la va a purificar. ¿En qué año? 1929. O sea, ese es el contexto histórico denominacional. Entonces, en ese año se dio un reporte de las estadísticas de la membresía de la Iglesia Adventista en 1929. El que era el encargado de las estadísticas era H.E. Rogers. Como usted puede darse cuenta, ahí está la imagen del personaje. Y este personaje
como puede darse cuenta, pues hizo su trabajo, llevó el control de la membresía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, concentrémonos. Vamos a ver los incrementos y los bajones de membresía de la Iglesia Adventista desde 1900, ojo, desde 1917. A ver, todos a escribir en los comentarios, por favor, a escribir en los comentarios. Ministro Enoch Martín, hasta aquí ya comprendí parte de la primera sección. Ahora, estoy seguro que usted me va a comprender esta segunda parte de la primera sección. Y es sobre las estadísticas de la membresía de la Iglesia Adventista a partir de 1917 a 1929. Entonces, escribamos todos acá, en los comentarios, abajo. Sí, todos, por favor. En los comentarios, estadísticas de la Iglesia, reporte. Desde 1917 a 1929. Ojo, pues. A escribir todos. A escribir en los comentarios. Vayamos todos, por favor. Estadísticas de la Iglesia de membresía 1917 a 1929. Por favor, ahí en los comentarios. ¿Por qué? Porque quiero que se le quede a usted en su mente y nunca se le olvide. Y ahora le voy a explicar esta razón por la que estamos tratando que usted comente. ¿Saben por qué? Porque esto no fue casualidad. Ya les dije que la Iglesia Adventista ha sido guiada por Dios y sigue siendo guiada por Dios, y cada paso que da es un paso profético. Pero desde 1917 a 1929 se dieron ciertas estadísticas. Pero observe estos detalles ahí en su pantalla. Vamos a hacerlo juntos, porque yo pude haberlo leído solo, pero se lo coloqué en su pantalla, así que les doy este regalo con mucho amor, con mucho gusto. Ahora observe. Si nota acá, tenemos las estadísticas gráficamente. Les voy a explicar porque quiero que lo comprenda. Tenemos, aquí dice membership, que quiere decir la membresía de la Iglesia Adventista. Si nota, hay alzas, hay bajas, hay alzas y hay alzas. ¿Notan? Pero hubo un bajón por acá. Usted va a notar que desde 1917 a 1929. ¿Cuántos años hay? A ver, a todos mis estudiantes aquí de profecía, movámonos. ¿Cuántos años hay desde 1917 a 1929? Hágalo ahí en su calculadora si quiere hacerlo. Compruébelo. Desde 1917 a 1929, ¿cuántos años tenemos? A ver, todos los ágiles para las matemáticas. Escriban en los comentarios cuántos años tenemos en ese periodo. ¿Ok? 1917 a 1929. Escríbalo por favor y denos el resultado. ¿Ok? Yo ya tengo mi resultado. No sé qué resultado le dio. Escriban en los comentarios. A ver. Los más de 50 personas, que aquí vamos cerca ya de 100 personas. Por favor, todos a comentar. ¿Cuántos años hay entre 1917 a 1929? ¿Cuánto le dio en su calculadora o en sus cuentas que está haciendo? Por favor, escríbalo ahí en los comentarios. Ok, Tapizaría Grajales dice 12, 100 puntos. Perfecto. Zuleima Martínez dice 12, excelente. Buena matemática, 100 puntos. Alvarado 12 dice 100 puntos, hermano. María Julia dice 12, excelente. Está haciendo bien las cuentas, muy bien. Me alegra. Y ahí siguen comentando usted. Siga. Siga comentando, por favor. Charlie dice 12 años, 100 puntos también, por favor. Ahí los tenemos. Les damos su recompensa. Victorina Patrón dice 12 años, excelente, 100 puntos. A ver, usted no ha escribido ahí. Escriba, por favor, escriba. ¿Cuántos años hay entre 1917 a 1929? 12 años, excelente. Hermana Adri Berni Ruelas, 12 años, dice, excelente, 100 puntos. Egla dice 12, muy bien. Ahí sigan comentando ustedes, yo sigo avanzando acá. Hermana Ani Rojitas, 12 años. Hermana, usted es una excelente estudiante, 100 puntos. Ok, entonces, si observan,
tenemos el número 12. Y el número 12 significa autoridad. Hermanos, cuando uno lee Apocalipsis 7, versículo 5, dice 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, así etcétera, 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 etcétera. Dice 12,000 de cada tribu. Son 12 tribus. 12,000 por cada tribu. Entonces 12,000 por 12 igual 144,000. Ahora observe, 1917 a 1929 tenemos un espacio de 12 años. Ojo, yo no soy el estadista de ese año, sino que fue el hermano Rogers, que él llevaba las estadísticas de la iglesia y justo nos dio esos años del 1917 al 1929. Señores, esto es serio. 12, porque indica que desde 1917, ojo, oficialmente se publicó que ya habíamos superado el número 144,000 miembros de la iglesia adventista. Ojo, entonces se los voy a presentar allí en su pantalla. Ve aquí esta gráfica. Tenemos aquí, miren, las divisiones. ¿Se acuerdan que tenemos la comunidad a nivel mundial de la iglesia adventista del séptimo día? La conferencia general actualmente está en Maryland Spring, en Estados Unidos, y está por divisiones. Y luego vienen las uniones, luego las misiones y luego las iglesias. Pero aquí solo nos colocan las divisiones. Aquí dice división Norteamérica, la división norteamericana, y aquí aparecen los años 1929. Y el que está aquí, miren, este es de 1917. Ahora noten, de 1929, como se lo estoy señalando en la pantalla, de 1917 aquí a 1929 transcurrieron 12 años. Por eso aquí dice, miren, 12 years, ok, 12 años. O sea, desde 1917 a 1929 transcurrieron 12 años. Por eso ahí aparece. Ok, entonces ya le expliqué este asunto acá. Entonces está la división de Norteamérica. Empecemos de 1917. Miren cuántos miembros había en la división de Norteamérica en ese año. Había 30,451. Luego le vamos a hacer examen, Ok, luego tenemos la división europea. En 1917 había 47,184 miembros en Europa. Y luego aquí está otra división. Y luego está la división de África, la de Australia y la de Interamérica. Me detengo ahí porque ahí está Guatemala incluido. La división de Interamericana incluye lo que es México, Guatemala y el resto de Centroamérica y Colombia. Eso es la división interamericana. A mí me interesa esto, me interesa. Miren, la división interamericana en 1917, ¿cuántos miembros tenía? 8,727. Oh, interesante. Luego tenemos la división suramericana, los peruanos, bolivianos. Miren cuántos habían en 1917 en la división suramericana. Aquí tenemos, había 12,466 miembros adventistas. Luego tenemos en Asia, y aquí está la USR, o la Unión Soviética. Está peligroso el asunto ahí. Pero bueno. Lo que quiero es darle una idea general porque no voy a analizar todos los datos de la membresía de todos los años, pero sí los de 1917 y los de 1929. Ok, pero hay algo que a mí me llamó la atención. Noten los totales. Voy a colocar aquí. Espero que le tome el hilo porque es un tanto complicado si no le toma el hilo. Apunte ahí 1917. A ver, todos activos en los comentarios. 1917, les voy a decir el total de miembros a nivel mundial. 1917, a nivel mundial, miren aquí dice totales, miren totales. Ok, entonces el total de 1917 era 145,698 miembros a nivel mundial. 145,000. Y Apocalipsis 7:4 habla de 144,000. Quiere decir que en 1917, cuando se hace esta publicación a nivel iglesia,
ya se había alcanzado 144,000, pero se publica en 1917 esta cifra. Interesante. Entonces, si ustedes observan, los pioneros esperaban esta cifra, este número, pero no ocurrió nada. No ocurrió nada en 1916, no ocurrió nada en 1917, donde ya se había superado el número 144,000, sino que ya tenían 145,698 miembros a nivel mundial. Pero no ocurrió nada. ¿Y por qué no ocurrió nada? Porque la triste historia es que vino el enemigo y sembró cizaña. Así que el número puede estar inflado, pero es más cizaña que trigo. Por eso es que no ha ocurrido nada. ¿Por qué? Porque estamos infiltrados de cizaña. Ahora, observe esta estadística más. Esto es la cifra de... Aquí los tenemos, miren. Esta es la cifra de 1921. La iglesia tenía 101,467. Apunten en los comentarios. 1921, el total de miembros a nivel mundial era 101,467. Y luego en 1925 la cifra total era, aquí es lo que a mí me asusta. Saquen sus conclusiones. La cifra total de miembros a nivel mundial en 1925 era 48,567. ¿Cómo es posible que de 101,000 bajó a 48,000? O sea, menos de la mitad de lo que se tenía. ¿Cómo es que bajó? Bueno, usted puede tratar de resolver qué es lo que ocurrió en ese año, en 1925. Hubo un gran bajón. Demasiado, hubo una gran apostasía, ahí hubo un despilfarro de membresía, porque quedaron solo con 48,567. Si notan, en 1917 se publica que ya habíamos superado el número 144,000, pero en 1925 ese número bajó de 145,000, bajó a 48,567. ¡Wow! Imagínense. Pero, sorprendentemente, en 1929, miren la cifra total, fue de 299,555 miembros a nivel mundial. Entonces, si observa, ya en 1929 ya casi se alcanzaba los 300,000. En 1930 se alcanzó los 300,000. Y en 300,000 está más de la mitad que 144,000. Interesante. Entonces, hasta aquí les he comprobado con evidencia textual, que no estamos inventando, que siempre se había tenido la información que el número 144,000, un número literal, contable, así lo creían los pioneros. Pero como fue superando el número, apunte esto por favor, los números fueron en alza. Luego tenemos 1930, alcanzó los 300,000. Luego en 1955, esto no se les puede pasar por alto, 1955, la membresía de la iglesia alcanzó su primer millón. ¡Wow! El primer millón de adventistas. Ya había superado entonces el número 144,000. Y luego al finales del 2016 y a principios del 2017 se alcanzó por primera vez los 20 millones de adventistas del séptimo día. ¡Wow! ¡Fenomenal! 20 millones. Y ahora observe lo que dice el espíritu de profecía. Apunte por favor esta cita. Y esto lo encontramos en Evento de los Últimos Días. Tenemos la versión nueva y la versión antigua. Yo le voy a dar la versión antigua. Evento de los Últimos Días, capítulo 12. El zarandeo, así lo encuentran. En la página 176 declara: es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20, dice que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal. ¡Wow! Ni uno de cada 20.
En el 2017 se alcanzó los 20 millones de adventistas. Si aplicamos esta cita a los 20 millones, implica que ni 1 millón de los 20 millones está listo para cerrar su cuenta en el cielo. ¡Wow! Si ni 1 millón está listo, implica que va a ser menos de 1 millón los que van a ser sellados. Apocalipsis 7, versículo 4 dice el número. Y oí el número de los sellados, 144,000. Entonces, ¿observan la seriedad del asunto? Si usted no se pone las pilas, no se pone a estudiar, no se pone a consagrar, a orar, a ayunar, a compartir la palabra de Dios por todos los medios posibles, hermanos, el cupo es limitado. Usted va a quedar hecho a un lado. Máxima, si no está gimiendo y clamando contra todas las abominaciones en la iglesia, el cupo es súper limitado para usted. Entonces tenemos que ponernos las pilas a gemir y a clamar para ser de ese grupo selecto. Si hay un tiempo que debemos reaccionar, es ahora. ¿Saben por qué? Porque mientras más sigue creciendo el número de la iglesia, el asunto se vuelve más complicado. Número 1, porque hay que advertir a cada adventista de esos millones. Número 2, mientras más candidatos hay para ser de los 144,000, menos opciones para usted. Así que, hermanos, pongámonos las pilas. Comentando aquí en la sección de abajo, diciendo: ministro Don Martín, ya comprendí que en 1917 superamos el número 144,000 y no pasó nada, porque había cizaña en nuestro medio. Hoy, 20 millones. Hoy, les voy a dar otra cifra, ha subido más de 20 millones. ¿Y por qué no pasa nada si ya hay más de 144,000? ¿Por qué no pasa nada? Porque hay más cizaña que trigo. Todavía no se hace, ni siquiera hay 144,000 fieles en todo el mundo adventista. ¡Wow! Así que escriba en los comentarios: ministro Enoch Martín, ya comprendí que el número 144,000 se superó en 1917. Ahora, mientras usted escribe ahí en los comentarios, le voy a dar la siguiente información. Y esto está en las estadísticas de la iglesia. Yo no estoy inventando absolutamente nada. Ahí les va. Lean ahí conmigo en su pantalla. Esto lo declaró el encargado de estadísticas de la iglesia adventista del séptimo día. Él es de apellido Trim. Él se llama, apunten por favor, el que estaba encargado de las estadísticas de aquel tiempo, de 1917 a 1929, era el pastor Rogers. Y ahora aquí el encargado de las estadísticas en este tiempo moderno actual, en la era del coronavirus, es el estadista llamado David Trim. Aquí tenemos el apellido. Miren, esto es una noticia adventista, no es mío, David Trim. Aquí está el apellido. Ok, luego les pregunto. Vean qué es lo que él confesó en una reunión. En su informe estadístico, Trim dijo que la iglesia adventista alcanzó una membresía informada de más de 21 millones, con las últimas cifras registradas el 30 de junio del 2018. ¿Qué está diciendo aquí el experto en estadistas de la iglesia adventista, que es empleado de la conferencia general? Está diciendo que en el 2018 se superó a los 21 millones de adventistas. ¡Ojo! Si ni uno de cada 20 está listo, mucho menos ni uno de los 21 están listos. Oh, wow, mientras más va creciendo la iglesia, más peligro corre la misma. ¿Por qué? Porque la cizaña se ha infiltrado como un diluvio. Les voy a poner un ejemplo aquí. Y esto ocurrió con lo que empezó a hacer Roma. Y eso está ocurriendo hoy dentro de nuestro medio. El libro La Roma de Gibson, en la página, en el tomo 2, La Roma de Gibson, tomo 2, en la página 273 y 274 dice: 12,000 hombres fueron bautizados en Roma. ¿Cuántos? 12,000 en un ratito, por decirlo así. ¿Saben por qué? Porque les daban oro, les daban un traje nuevo. Claro, por el oro y por el traje se estaban mojando. Y hoy, en la iglesia adventista del séptimo día, ni siquiera se les pregunta antes de bautizarlos: ¿creen en el don profético manifestado en Elena de White? ¿Creen ustedes que hay que ser fieles en la reforma pro salud? Nada se les pregunta. ¿Y saben qué sí? Mejor dicho, ¿qué sí se les pregunta? Se les pregunta:
ustedes van a ser fieles con sus diezmos y ofrendas a la iglesia. Eso sí, no. Nunca he visto ningún bautismo que se les olvide eso. Se les puede olvidar el asunto del sábado, el asunto de la reforma pro salud, el asunto de la reforma en la vestimenta, pero no se les puede olvidar el asunto de los diezmos y ofrendas, porque para ellos eso es oro, Así que, hermanos queridos, lamentablemente estamos inundados de cizaña, por eso es que el número 144,000 aún no se ha alcanzado. Ahora, usted debe de saber lo siguiente. Usted puede ser uno de los 144,000. Y les voy a dar estas citas. Miren qué interesante, apunte esto. La Review and Herald, marzo 9, 1905. Dice: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Quiere decir, hermano y hermana, que ser parte del número de 144,000 no va a ser fácil. Va a ser difícil. Por eso dice esforcémonos. Si usted se sigue estando con los brazos cruzados, esperando que los otros trabajen y hagan obra misionera, está equivocado. Déjeme decirle que si no se está esforzando, no comparte, no reacciona, no comenta, tranquilo, tranquila. No va a ser parte de los 144,000 porque dice esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Interesante. Eso lo dijo en 1905. Y luego en 1917, como ya he explicado, se alcanzó y se superó el número 144,000. Lamentablemente había más cizaña que trigo. Por eso es que no ha ocurrido nada. Pero cuando se termine de sellar a los siervos de Dios en nuestro tiempo, que ya estamos cerca, se termine de sellar al último 144,000. Entonces, y solo entonces, vendrá la purificación de la iglesia y quedarán vivos los sellados. Según Ezequiel el profeta en el capítulo 9. No yo, Ezequiel el profeta. Lo dijo. Bien, cerramos este primer punto. Por favor, en los comentarios, si ha comprendido esta primera sección, escriba: ministro Enoch Martín, ya comprendí el primer punto, me hizo clic. Y esto va a ser suficiente para que yo pase al punto número 2. Escriba, por favor, escriba que ha comprendido el primer punto. Ahí en los comentarios. Ok, vamos ahora a el punto número 2. Analicemos la sección titulada La ley dominical después del juicio de Ezequiel 9. Ojo, esa es la sección que no puede venir ley dominical si primero no ocurre el juicio de Ezequiel 9 en la iglesia. Entonces, el orden cronológico de eventos es número 1, la ley dominical. Sí, ley dominical va a venir después del juicio de los vivos. Entonces vamos a apuntar ahí, vamos a anotar las siguientes referencias. Anote, por favor. Ahí estamos. Ley dominical después del juicio de Ezequiel 9, no al revés. Y para esto le voy a comprobar lo que nos dice el espíritu de profecía y la Biblia. Empecemos señalando lo siguiente. Apunta esto: joyas de los testimonios. En la página Joya de los Testimonios está el tomo 1 y el tomo 2. En el tomo 1, en la página 335 y 336. En el tomo 2, en la página 64, 65 y 66. Ahí está la referencia que usted necesita como base. Pero también le voy a dar esta cita: testimonios para los ministros, en la página 373. El capítulo exhortaciones a la verdad. Miren qué dice. Agárrese, por favor. Y usted se va a dar cuenta que aún no estamos listos. Dice así: exhorto a mis hermanos a despertar. O sea, Elena de White le está hablando a la iglesia, a nosotros. Dice: junto con David nos vemos obligados a decir: tiempo es de actuar, oh Eterno, porque han invalidado tu ley.
Notan entonces de que Elena de White le está dirigiendo a la iglesia adventista del séptimo día y le dice: exhorto a mis hermanos a despertar. Entonces están dormidos. Y luego les dice que se ve obligada a decir que hemos invalidado la ley. ¿No se supone que la iglesia adventista del séptimo día debe guardar y proteger y enseñar la ley de Dios, inclusive el sábado? Pero interesantemente dice que hemos invalidado la ley. Quiere decir que no la estamos guardando completamente. Empecemos de lo básico. El sábado no se está guardando bien, y ya lo hemos explicado. Se compra y se vende en sábado dentro del templo libros, Biblias. Se compra, se vende CDs, DVDs de música, predicaciones. Se vende escuelas sabáticas, cartillas, en sábado. Entonces no lo estamos guardando bien. Además, solo el sábado de la mañana va la mayoría y en la tarde desaparecen, se van a dormir. Claro, entonces hemos invalidado la ley. ¿Cómo es posible que si hoy viniera la ley dominical, será que sobreviviríamos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la ley dominical viene a destruir al pueblo de Dios. Por lo menos ese es su objetivo. Por el otro lado, tenemos que, de acuerdo al tipo, encontramos en Josué capítulo 7, donde se nos registra esta siguiente información. Copia y pegue, por favor. Josué capítulo 7. Nos dice así, hablando del caso de Acán. ¿Se recuerda? El que robó y le robó a Dios, es lo más terrible. Josué capítulo 7, el verso 1 dice que había pecado en todo el pueblo de Israel por Acán. Josué capítulo 7, verso 13, la última parte dice: cosas condenadas hay en medio de ti, Israel, o sea, el pueblo. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites de tu medio las cosas condenadas. Entonces, el pueblo de Israel no pudo hacer frente a sus enemigos porque perdió una guerra con un pueblo pequeño. Porque Acán estaba ahí como pecador. Entonces, si hay pecador en medio de nosotros, no podremos hacer frente a nuestros enemigos, así como el pueblo de Israel antiguo no lo logró. Hoy el Israel moderno tampoco lo va a lograr si en su medio hay, ojo, si en su medio hay cizaña. Por eso, primero debe quitarse al pecador, porque Acán se le quitó, se le quitó, se le hizo a un lado. Y después de que se le hizo a un lado, que fue apedreado, y luego no solo él, sino su esposa, sus hijos, sus hijas, los asnos, todo lo que tenía fue apedreado y fueron quemados. Cuando ya el pueblo estaba limpio, entonces fueron a hacer frente a sus enemigos y triunfaron. De igual manera, el Israel moderno, que es la iglesia adventista del séptimo día, hoy que tenemos 21 millones a nivel mundial de adventistas, no todos están limpios, no todos son trigo, la mayoría es cizaña, la mayoría fue mojado en un bautismo, solo fue mojadito y ahí se acabó, pero convertido no. Entonces, no podremos hacer frente a nuestros enemigos, en este caso la ley dominical, que está al futuro. Apocalipsis 13, verso 14, 15, 16 y 17, inclusive tenemos ahí la ley dominical, la marca de la bestia, que va a venir a atacar al pueblo de Dios. Ese enemigo no lo podremos hacer frente si no se quita a los Acanes de hoy, a los Judas, a los Coré, Datán y Abiram. Si no se quita la cizaña primero, entonces no podremos hacer frente a nuestros enemigos. ¿Ven la seriedad del asunto? ¿Ven por qué es necesario que primero la iglesia sea purificada y segundo venga la ley dominical? Ahora, ustedes estarán preguntando, ministro, ¿pero acaso hay personajes como Judas, como Coré, Datán y Abiram hoy día? Por supuesto que sí, los hay. Tenemos aquí testimonios para la iglesia, se lo voy a leer. ¿Hay Acanes en nuestro tiempo? Por supuesto. Testimonios para la iglesia. Vamos a leerles a ustedes aquí lo que nos dice la palabra de Dios. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, la página 146. Vean lo que nos escribe aquí nuestra hermana Elena de White. Dice: si la presencia de un solo Acán bastó para debilitar todo el campamento de Israel, podemos sorprendernos ante el escaso éxito que corona nuestros esfuerzos, ahora que cada iglesia y casi cada familia tiene su Acán. Entonces, así como fue necesario quitar al Acán del pasado para que el pueblo de Israel hiciera frente a sus enemigos, así también hoy todos los Acanes, ojo,
En cada iglesia dice que hay una can, y casi en cada familia. Oh, terrible. Solo en Guatemala hay más de 1000 iglesias, templos, y entonces hay de seguro 1000 acanes solo en Guatemala. Ahora imagínense en Interamérica, imagínense a nivel mundial en los 21 millones, seguro que hay miles y miles de acanes en nuestro medio. Con estos acanes en nuestro medio no vamos a poder hacer frente a la ley dominical. Por lo tanto, primero tiene que quitarse a toda esta cizaña a través de la purificación de la iglesia. Y hermanos, yo no lo digo. En el análisis final lo está diciendo el Espíritu Santo. Miren este libro, Testimonios para la Iglesia, el tomo 1. Puesto que esta purificación no va a ser sencilla, sino que va a ser terrible, va a ser de donde va a correr sangre. Entonces muchos se asustan, pero está aquí, Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, página 175, dice, vi al Señor, a Cristo, que le estaba sacando a filo su espada en el cielo para cortarlos. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. ¿Qué tenía el Señor Cristo en su mano y le estaba sacando filo? Una espada. ¿Y para qué lo va a usar? Dice, para hacer una obra de limpieza entre su pueblo profeso. ¿Y quién es su pueblo profeso? La iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, ojo, así como Dios tuvo que quitar a Acán y a su familia allá en el pasado para que el pueblo hiciera frente a sus enemigos, hoy también Dios va a intervenir a través de ángeles con espadas. Amós 9:10 dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Cuando los ángeles corten con espada toda la cizaña y se quite a todos los pecadores, entonces la iglesia va a quedar limpia, va a quedar purificada, y solo entonces se va a poder hacer frente a nuestros enemigos, en este caso la ley dominical. Entonces queda claro, hermanos queridos, hasta aquí en nuestro segundo punto es que la ley dominical internacional vendrá después de Ezequiel 9. Ahora les voy a explicar un poquito más sobre esta ley dominical. Interesantemente, si hubiera ley, ojo, vamos a hacerle prueba aquí al pueblo. En los comentarios, por favor, puede dar su respuesta. Pregunta para todos. Estoy seguro que usted no está a favor de una ley dominical. Igual yo no lo estoy, pero va a establecerse después de Ezequiel 9. Pero la pregunta para usted es, si hubiera una ley sabática, o sea, una ley que venga a obligar a guardar el séptimo día, el día del Señor, si hubiera una ley sabática promulgada por Estados Unidos, y luego nacional y luego internacional, si hubiera una ley sabática del séptimo día para guardarlo por obligación, pregunta, ¿usted apoyaría esa ley sabática? Escriba en los comentarios, ministro Enoc Martín, yo sí apoyaría la ley sabática. O diga, ministro Enoc Martín, yo no apoyaría la ley sabática. Ojo, voy a ver qué tanto tienen ustedes de información. Apunta entonces en los comentarios si apoyaría o no apoyaría una ley sabática. Porque sé que la ley dominical usted y yo no apoyamos. Pero una ley sabática, ¿lo apoyaríamos? Vamos a ver. Comente ahí en la sección de abajo, por favor. Ok. Vamos a ver qué tan informado está el pueblo. ¿Apoyan o no apoyan una ley sabática si se colocaría? A ver, los que se acaban de sumar, denle me gusta por favor a esta transmisión para llegar a más personas, a más hermanos con esta información. Y si puede ser tan amable de compartir, comparta en su muro o en grupos de Facebook. Reaccionemos, movámonos, si no nos estancamos y todo lo que se estanca se descompone, ¿eh? Ok, estoy a la espera de sus respuestas. ¿Usted apoyaría una ley sabática? ¿Sí o no? Yo apoyaría, no apoyaría. ¿Qué opina usted? Vamos a ver. Ok, ahí tenemos ya los varios comentarios. Dice la hermana María Julia, una ley sabática no podría ser. Ok. No estamos preguntando si podría o no podría ser. Solo estamos preguntando, con toda la información que le estoy dando, si se diera una ley sabática de obligar a guardar el séptimo día como día del Señor a nivel nacional en Estados Unidos y luego a nivel internacional, ¿apoyaría o no apoyaría usted esa ley sabática? Esa es la pregunta. Dice,
Zuleima Martínez Lara sí apoyaría una ley sabática, ¿ok? Ahí está su opinión de ella. Luego dice Anita Morales, claro que la apoyaría. Anita Morales dice, mis hermanos compartan. Ok, ve, buen consejo, compartan, compartan. Sharon dice, yo apoyaría una ley sabática. Ok. ¿Qué más dice? A ver. Claro que sí apoyaría una ley sabática, dice Javier Jaimes. Ronald Stime dice, sí, por la gloria de Dios. La hermana Adi Berni Ruelas dice que sí, la apoyaría la ley sabática. Luis Z dice, no apoyaría porque sería quitar la libertad religiosa. Ok, esta es la opinión de él. Tony Martínez, me dejaría en shock. Pero a ver, ¿apoyaría o no apoyaría? Ese es el punto. Dulce Presto dice que no apoyaría. Luego dice, y ahí siguen comentando. La mayoría de los que están comentando, y sigan comentando por favor, ¿apoyaría o no apoyaría una ley sabática nacional y luego internacional? Tapicería Grajales dice que no apoyaría. ¿Ok? Marina Márquez dice, yo sí apoyaría la ley sabática. Ok. Entonces, según el análisis así rápido con ustedes, que son alrededor de un centenar de hermanos solo aquí en mi canal. Gracias por estar retransmitiendo en los otros canales. Gracias a usted podemos llegar a miles en este momento. Así que muévase. Lleguemos a millones juntos. Ok. La mayoría dice River Alejandrina, sí la apoyaría la ley sabática. María Julia dice, sí lo apoyaría. Cristina Martínez, sí. Dice que sí apoyaría la ley sabática. Ok. Ahora, en mi caso, si ustedes me preguntan, ministro Don Martín, ¿usted apoyaría una ley sabática? Mi respuesta sería, no, yo no apoyaría ni ley dominical ni ley sabática. Y ahora les voy a explicar por qué. Apunte, por favor, lo que dice la Biblia. Le voy a dar estas referencias. La primera que le voy a dar es la de Mateo capítulo 22. Por favor, copiar y pegar. Hablando de la ley dominical o ley sabática. Ninguno debe ser puesto por ley civil humana. Aparte de la ley de Dios, ninguna. Pero les explico por qué. Gracias a todos los que han comentado. Gracias por eso. Ahorita les explico. Tranquilos. Miren qué dice. Mateo capítulo 22. El versículo 17 al verso 21. Voy a leer Mateo 22, verso 17, dice, dinos pues qué te parece, ¿es correcto dar tributo a César o no? Verso 18, pero Jesús entendió su malicia y les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Verso 19, mostradme la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario. Verso 20, entonces les preguntó, ¿de quién es esa imagen y la inscripción? Verso 21, dijeron, de César. Entonces Jesús respondió, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora les explico por qué yo no apoyaría ni ley dominical ni una ley sabática. Ahora les explico. Por ley civil no. Por ley moral, la que está en Éxodo 20, sí. Por ley moral que está en Deuteronomio 5, sí. Pero ley civil impuesta por un país y una nación obligatoria, no apoyaría. Ahora les explico por qué. Primero está la clave en el asunto de la respuesta de Cristo. Dad a César, lo civil, lo que es de César. Y a Dios, lo religioso, lo que es de Dios. Entonces no se puede mezclar, ojo, porque esto es importante. No se puede mezclar lo que es civil y religioso. O sea, Dios no lo aprueba. Que lo ha hecho el hombre, sí, pero Dios no lo aprueba. Ahora, esta interpretación, o sea, la interpretación de las palabras de Cristo en Mateo 22, lo dio el apóstol Pablo. Así que apunte esta parte. Se va a poner buenísimo. Vamos a ir a Romanos, el capítulo 13, por favor. Romanos capítulo 13. El versículo... Vamos a leer el versículo 7 solo para que vean que en Romanos 13 del 1 al 9 Pablo explica las palabras de Cristo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Note, Romanos 13 verso 7 dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Esas son interpretaciones
de las palabras de Cristo de Mateo capítulo 22. Ahora, le voy a explicar a qué se está refiriendo aquí Pablo. Romanos capítulo 13, verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen fueron establecidas por Dios. Entonces, aquí Pablo está explicando que la ley civil la debemos de respetar. Usted y yo tenemos que respetar. Por ejemplo, el semáforo rojo, alto. Respete. Ley civil. Eso es lo que está hablando aquí Pablo. Pero Pablo no está hablando de que si los gobiernos, los países, las naciones colocan una ley dominical, usted no tiene que obedecer. Si los gobiernos establecen una ley sabática, usted no debe de obedecer por la ley civil de la nación. Porque la nación no tiene que legislar en los asuntos de Dios. Eso es que vea la diferencia, que la ley civil tiene que gobernar aparte de lo religioso. Ahora, Romanos 13 está hablando específicamente, para ello le voy a explicar algo gráficamente para que lo vea. Aquí tengo los 10 mandamientos. Entiéndase bien para entender la ley dominical y la ley sabática. Entonces tenemos los 10 mandamientos. 1, 2, 3, 4. Ok, estos primeros 4 le pertenecen a Dios. No tendrás dioses, número 1, hasta el 4. Acuérdate del día sábado, del día de reposo para santificarlo, etc. 4 mandamientos que le pertenecen exclusivamente a Dios. Pero luego tenemos 6 mandamientos que le pertenecen exclusivamente al hombre. Entonces, los gobernantes, ¿dónde sí pueden legislar? Pueden legislar en los últimos 6 mandamientos que le pertenecen al hombre. O sea, la ley civil sí puede intervenir en los últimos 6 mandamientos positivamente. Que nos pongan como ley, que nos diga, no matarás, la ley civil, claro, yo le obedezco. Que me diga la ley civil, no cometerás adulterio, claro, yo le obedezco. Que me diga la ley civil, no hurtarás, no robarás, porque si entras a un centro comercial te meto a la cárcel, yo obedezco. Y si la ley civil me dice, no hablarás con tu prójimo falso testimonio, yo obedezco, sin mentiras, si fuera ley. Pero yo obedezco la ley de Dios, no la ley civil, porque no hay tal ley civil que diga eso. Pero si hubiera, yo sí lo obedecería, porque los 6 últimos mandamientos tienen que ver con el prójimo. Y en los 6 mandamientos sí puede intervenir la ley civil a decirnos que guardemos estos 6 por ley civil. Pero donde no puede la ley civil intervenir a obligarnos a guardar son los primeros 4. La ley civil no nos tiene que decir, si tienes otro Dios ajeno, te meto a la cárcel. Ahí no tiene que meterse. Porque estos primeros 4 mandamientos es de Dios. La ley civil no me puede venir a decir, te voy a colocar un día, el primer día de la semana para santificar. No me puede venir a decir la ley civil eso. Y si me dice, te colocaré el 7º día como ley sabática para guardarlo por ley, tampoco puede venir a hacerlo. Porque ya son 4 mandamientos que le pertenecen a Dios. Entonces ya con esta explicación, ahora sí les puedo seguir leyendo lo que dice aquí Romanos el capítulo 13. Noten que aquí solo está hablando de los últimos 6 mandamientos. Entonces Romanos 13:1 dice que hay que respetar a las autoridades gobernantes. Pero siempre y cuando legislen solo en los últimos 6 mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Y no con los primeros 4 que solo le pertenecen a Dios. Ahí no lo toquen ellos. Romanos 13, el versículo, noten esto, versículo 8, que sigue hablando del mismo tema. No debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo cumple la ley. Entonces noten que Pablo en Romanos 13 no está hablando de la ley de los primeros 4 mandamientos, que es la ley hacia Dios. Cristo lo resumió en un mandamiento: amarás a tu Dios de todo corazón sobre todas las cosas. Y luego resumió los últimos 6 en el 2.º mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo en Romanos 13, solo cuando él dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades gobernantes, no está hablando que te sometas a obedecer como ley civil si legislan ellos los primeros 4 mandamientos. Pero si legislan la ley civil o nuestros gobernantes los 6 últimos mandamientos, ahí sí tenemos que respetar
si se legisla sobre los últimos 6 mandamientos que tiene que ver con el prójimo. Ahora lo voy a comentar y comprobar en Romanos 13. El versículo 9 dice, 13:9, porque no cometerás adulterio. Noten que eso tiene que ver con el prójimo. No matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todo otro mandamiento en esta sentencia se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el apóstol Pablo, cuando dice sométase, obedezcan a las autoridades gobernantes, está dando la orden de obedecer siempre y cuando solo legislen en los últimos 6 mandamientos que tienen que ver con el prójimo. No matar, yo no mato, si dice la ley civil. No mentirás, yo no miento, si la ley civil lo dice. Ahí está bien. Pero cuando la ley civil viene a obligarte a ti a decir que guardes el primer día de la semana como ley, y que no trabajes, y que vayas a la iglesia, y que trabajes en sábado, entonces eso no puede ser obedecido aunque sean gobernantes. No les obedecemos. Y también si viniera la ley civil a decir por ley, guarda el séptimo día, y si no lo guardas te meto a la cárcel, tampoco es correcto. ¿Saben por qué? Porque la ley civil no se tiene que meter con lo que le pertenece a Dios. Los 4 primeros mandamientos le pertenece a Dios. Por eso Cristo dijo en Mateo 22, dad a César, o sea, al gobierno de tu nación, a lo civil, dad a César lo que es de César, y dar a Dios lo que es de Dios. ¿Y cuántos mandamientos son de Dios? 4. Ahí nadie se tiene que meter. Así que, hermanos, les recomiendo que lo analicen en su tiempo libre. Pero Dios nunca obliga a nadie. Él da la orden y el que quiere obedecer le obedece. En mi caso, tenemos los 10 mandamientos. Yo obedezco los 10 mandamientos sin obligación, sino que voluntariamente. Y así debe de ser. Así que, hermanos queridos, jamás Dios aprueba el mezclar las leyes civiles con las leyes religiosas, con lo que le pertenece a Dios. Lo civil y lo religioso no se debe de mezclar, pero se mezcló en la Edad Media con el papado desde el 538 hasta 1798, los 1260 años de Apocalipsis 12:6. Pero Dios no lo aprobó. Ahora se va a volver a repetir y se va a legislar nuevamente a lo que no le pertenece legislar, a la ley civil, solamente a Dios. Cuando coloque la ley primero nacional en Estados Unidos y luego una ley internacional. Gracias por estar aquí conmigo hasta este cierre del segundo punto. Ahora vamos al tercer punto. Pero antes de pasar al tercer punto, por favor escriban los comentarios. Si se acaba de sumar, estamos alrededor de 100 personas, solo aquí en mi canal, más los otros canales que están retransmitiendo. Gracias a ustedes por compartir. Llegamos a miles. Siga compartiendo, por favor. Si todavía no le ha dado me gusta, dele me gusta, reaccione para llegar a más hermanos. Voy al tercer punto y es el nuevo desorden mundial, así de sencillo. No le vamos a dar vuelta. Analicemos junto la sección titulada El nuevo desorden mundial. Ahora, usted debe de saber que en Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis 17 hay bestias similares. Y así rápidamente se lo voy a explicar. En Apocalipsis 13, del verso 1 al verso 3, tenemos la bestia que teológicamente se le llama la bestia mixta. Bíblicamente ahí aparece una frase, la bestia como leopardo. Pero le explico por qué bestia mixta. Porque en Apocalipsis 13, del 1 al 3, se menciona que sube una bestia del mar y que tiene patas de oso, boca de león, cuerpo de leopardo y 10 cuernos, de la cuarta bestia de Daniel 7:7. Entonces es una mezcla, por eso es bestia mixta. Ahora observe, según la Biblia vamos a definir qué representa una bestia. Para entender, ojo, el nuevo desorden mundial. Usted está acostumbrado a escuchar el nuevo orden mundial. En realidad no es un nuevo orden, sino es un nuevo desorden. Porque el que lo comanda es el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Así que el asunto se complica y lo tenemos que entender. Vamos a definir primero qué representa una bestia, solo una bestia. Daniel
el capítulo 7 nos lo describe. Abra su Biblia, copie y pegue en los comentarios. Movámonos, por favor. Hagamos algo útil en favor de la obra de Dios. Compartamos esta transmisión en las redes sociales. Hagámoslo, movámonos. Daniel 7, el versículo, vamos a leer el versículo 23. Me dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Entonces, una bestia representa un reino. Pero si observa, la bestia de Apocalipsis 13 está formada por varias partes de bestias. Patas de oso, cuerpo de leopardo, boca de león, 10 cuernos. Si observa, es una bestia mixta. Puesto que es una bestia mixta, representa al mundo de hoy. Al mundo de hoy como está mezclado hoy. De las distintas razas, de las distintas nacionalidades. Ya es algo internacional a través vía internet. Usted lo sabe y no lo tengo que comprobar. Entonces, tome nota. Tome nota, por favor. La bestia de Apocalipsis 13 representa el mundo presente, con todos sus países, inclusive su país y el mío. Está incluido en la bestia mixta de Apocalipsis 13 del 1 al 3. Ahora, si usted nota, encontramos lo siguiente. Las patas de oso, el oso representa a los medos y a los persas. La boca de león representa a Babilonia, el león. El cuerpo de leopardo a Grecia. Los 10 cuernos representan a Roma. Daniel 7:7 habla de la cuarta bestia que tenía 10 cuernos. Entonces observa, ahí en la bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 3 tenemos una mezcla de bestias, es decir, una mezcla de reinos, una mezcla de naciones, una mezcla de países. Nuestro mundo presente. Pero en esta misma bestia tenemos 7 cabezas. Una de esas 7 cabezas fue herida. La forma más fácil de ver qué representan esas cabezas, las 7 cabezas en esta bestia mixta, es identificar a quién representa la cabeza herida de muerte. Si descubrimos a quién representa la cabeza de herida de muerte, vamos a saber qué representan las otras cabezas, porque son similares. Entonces, vamos a leer Apocalipsis 13, versículo 3, dice, y una de sus cabezas parecía herida de muerte. Ahí está, Apocalipsis 13, verso 3. Pero ¿cómo lo interpreta el espíritu de profecía? Bueno, lo vamos a ver en Conflicto de los Siglos. Apunte, por favor. Conflicto de los Siglos, en la página 636, lo describe de esta manera. Dice, la herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado. Entonces notan que la herida mortal se conecta con la caída del papado. Entonces la cabeza herida representó al papado y el papado representa al resto de la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, la cabeza herida representa un cuerpo religioso, una iglesia, en este caso la Iglesia Católica Romana. Si una cabeza representa una iglesia, entonces ¿qué representan las otras 6 iglesias? Las otras 6 cabezas representan también 6 iglesias. Usted lo puede ver mejor en Isaías capítulo 4, el versículo 1, donde menciona 7 mujeres que iban a echar mano de un hombre. Mujer en profecía, usted bien lo sabe, que representa iglesia. Si son 7 mujeres, son 7 iglesias. Allá en Apocalipsis 13, del 1 al 3, no habla de 7 mujeres directamente, sino que habla de 7 cabezas. Y cada cabeza representa una iglesia. La cabeza herida, como ya leímos, representa al papado con la iglesia católica, la cual él representa. Entonces, si notan en Apocalipsis 13, del 1 al 3, tenemos separado lo que es las iglesias, las 7 cabezas, y la bestia, el resto del cuerpo, están separados, no están fusionados, sino que están aparte lo que son cabezas y está aparte lo que son cuernos. Los cuernos son el poder civil.
como lo describe Daniel 7, el verso 24. 10 cuernos, 10 reyes, poder civil. Entonces, cuernos, poder civil aparte y cabezas aparte. Así está nuestro mundo hoy. Nuestro mundo hoy, el poder civil aparte y el mundo religioso aparte. Ahora, entonces, lo que tiene que captar es esto. Que en Apocalipsis 13 tenemos dos bestias. La bestia mixta de Apocalipsis 13 del 1 al 3 y la segunda bestia la tenemos en Apocalipsis 13 del 11 al 18. La bestia de 2 cuernos, que es Estados Unidos de Norteamérica. Hasta aquí creo que vamos bien. Que en Apocalipsis 13 hay 2 bestias. Ahora, ojo, la bestia de 2 cuernos, Estados Unidos, va a ser una imagen de la primera bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 3. Cuando dice que la bestia de 2 cuernos, Estados Unidos, va a ser una imagen de la primera bestia, hace referencia a la imagen de la bestia mixta, la que tiene la cabeza herida. Al menos en esa fase ahí de nuestro análisis, porque luego la cabeza fue sanada. Entonces, obsérvese bien, el que va a ser una imagen o el que va a ser una copia de la bestia mixta de Apocalipsis 13 del 1 al 3 va a ser la bestia de 2 cuernos, es decir, Estados Unidos de Norteamérica va a ser una copia de esta bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 3 de la bestia mixta y la va a duplicar. Y saben que en Apocalipsis 17 aparece la copia que Estados Unidos de Norteamérica va a formar. Leamos entonces Apocalipsis 17, versículo 3. Observe. Y me llevó en espíritu al desierto. Allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba cubierta de nombres de blasfemia. Entonces, observa usted allí que la Biblia en Apocalipsis 17 también conecta la bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Saben por qué? Tiene el número de cabezas y el número de cuernos igual que la bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 3. Porque la bestia de Apocalipsis 17 es una copia, es una réplica, es una imagen de la bestia mixta de Apocalipsis 13 del 1 al 3. ¿Y quién va a ser la copia? Lo va a hacer Estados Unidos de Norteamérica. ¡Ojo! A diferencia de la bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 3, que es la bestia mixta, tiene sus 7 cabezas, sus 10 cuernos separados, pero nadie la está cabalgando. Pero en Apocalipsis 17, Estados Unidos hace una copia de esta bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 3 y la duplica en Apocalipsis 17. Ahí está con sus 7 cabezas, con sus 10 cuernos, pero le coloca un jinete, que en este caso viene siendo una mujer, la Gran Babilonia, la madre de todas las rameras. Entonces note que tenemos lo que es la bestia, el poder civil, y tenemos lo que es la mujer, lo que es religioso. Fusionado, bestia más mujer cabalgando en la bestia, implica que va a haber una unión entre lo civil, naciones, reyes, presidentes y mujer, iglesias falsas que se van a unir junto con los estados. Entonces, iglesia y estado se va a fusionar nuevamente. ¿Quién va a hacer esa fusión? Apocalipsis 13, del 11 al 18, nos indica que la bestia de 2 cuernos, Estados Unidos de Norteamérica, va a ser una copia de la bestia mixta de Apocalipsis 13, del 1 al 3. Y esta copia aparece en Apocalipsis 17, con la adición que se le va a colocar un jinete, en este caso una mujer, símbolo de las iglesias falsas, de todo el sistema religioso falso. Y no lo digo yo, señores, está escrito, se los voy a leer. Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, primero, el versículo 5 dice: y en su frente tenía escrito este nombre, misterio, la Gran Babilonia, madre de las rameras. Entonces note, ahí está la mujer descrita como madre de las rameras, la Gran Babilonia, madre de las rameras. Entonces el título que se le da a esta mujer es la Gran Babilonia. Ahora, ¿cómo lo interpreta el espíritu de profecía a esta mujer con ese título? Bueno, conflicto de los siglos, apunte por favor.
en la página 431, una amonestación rechazada. Dice así: la palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. Entonces observan que Babilonia significa el sistema falso de religión. Entonces tenemos a la bestia escarlata de Apocalipsis 17, el poder civil, y luego tenemos la mujer sentada sobre la bestia, representando al sistema falso de religión. Entonces va a haber una unión de iglesia y Estado, reflejada en la bestia escarlata de Apocalipsis 17, con su jinete, la mujer, la gran Babilonia. ¿Quién la va a hacer entonces? Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y por qué le llamamos el nuevo desorden mundial? Porque observe esto: al final esta unión no va a traer un orden, va a traer un desorden en la sociedad. Y en ese tiempo, cuando se una la iglesia con el Estado, se colocará la ley dominical. Para ese entonces ya ha ocurrido lo que es la purificación de la iglesia, la destrucción registrada en Ezequiel 9. Para ese entonces ya se une iglesia y Estado y juntos colocarán ley dominical. Ok. ¿Y va a ser un desorden? Porque no va a triunfar esta unión. Leo este texto y cierro este punto. Apocalipsis capítulo 17. Miren qué va a pasar con esta unión de iglesia y Estado bajo este simbolismo. Apocalipsis 17, el versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Devorarán su carne y la quemarán a fuego. Señores, la unión de iglesia y Estado en los últimos días, cuando los 144,000 van a dar el fuerte pregón, no va a funcionar. Va a terminar en desorden, porque sus propios cuernos van a destruir a la mujer, al sistema falso de religión. Y es ahí donde el pueblo de las otras denominaciones van a ir a decirle a sus pastores: pero tú me enseñaste que el domingo es el día del Señor. ¡Me engañaste! Señores, demasiado tarde. Va a haber un desorden mundial. Y cuando se van a dar cuenta, demasiado tarde. Porque para ese entonces se ha cerrado la gracia. Sin embargo, el pueblo de las otras denominaciones, bautistas, presbiterianas, metodistas, católicos, etcétera, etcétera, van a recibir el fuerte pregón, van a recibir el mensaje de parte de los 144,000 y van a traer una gran multitud convertidos de toda esa gran confusión. Apocalipsis 7:9 dice: vi después una gran multitud que nadie podía contar. ¿De dónde? De toda nación, tribu, lengua y pueblo. Notan que va a haber un gran fruto de todas las naciones, y los poquitos que van a quedar allá entre la unión de iglesia y Estado van a terminar en un desorden mundial, porque no les va a funcionar la unión de iglesia y Estado. Dios no lo aprueba. Amén, gloria a Dios. Los 144,000, la iglesia adventista del séptimo día, va a triunfar cuando en medio va a haber un gran desorden mundial por la unión de iglesia y Estado. Muy bien, si comprendió hasta aquí, por favor, comente en la sección de abajo: ministro Enoc Martín, comprendí que en realidad no será un nuevo orden mundial, sino que será un nuevo desorden mundial. ¡Wow! Me encanta enseñar a nivel profundo. Así que escriba, por favor. Voy al último punto. Escriba ahí: ministro Enoc Martín. Me hizo clic, ya entendí que no es un nuevo orden mundial, sino que es un nuevo desorden mundial. Ok, bravo. Vamos a avanzar. Escriba en los comentarios y vamos a nuestro último punto, porque ya aquí tengo que cerrar. El último punto es las oficinas mundiales de la ley dominical. La mayoría de ustedes estaba por este punto. Soportó todo esto hasta llegar a este punto. Entonces, analicemos juntos la sección titulada las oficinas mundiales de la ley dominical. Bueno, para ello vamos a dirigirnos al libro de Daniel. Por favor, copie y pegue. Daniel 12, el versículo 1 habla del tiempo de angustia. Pero vamos a hablar algo antes de Daniel 12.
Daniel capítulo 11, el versículo 44 y 45 son los últimos versos que hablan de los últimos eventos antes del tiempo de angustia. Ahora me voy a centrar en Daniel 11, el verso 45, y dice: y plantará sus tiendas reales entre los mares. Y ahí me detengo. Si su versión dice plantará sus tiendas reales, está mal la traducción. Déjenme con toda autoridad de la palabra corregir esa versión. Aquí tengo la versión que usó Elena de White, la King James en inglés. En esta versión, Daniel 11, el verso 45, y también en el original hebreo, en lugar de decir Daniel 11, 45, y plantará sus tiendas reales, debe de decir, y plantará sus tabernáculos de su palacio. Así, corrija por favor. A ver, todos corrigiendo. Daniel 11, 45 debe de decir, y plantará sus tabernáculos de su palacio. Ok, ya les ayudé a corregir. Si no lo corrigió, pues ni modo, se queda en el camino y seguimos avanzando. Pero quiero que corrija para que usted avance junto con nosotros. Entonces Daniel 11:45 debe leerse así: y plantará sus tabernáculos de su palacio entre los mares, en el monte glorioso santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar quién es este poder que va a plantar sus tabernáculos entre los mares. Ok. Para ello voy a leer una cita del Espíritu de Profecía que nos da esta información. El libro se llama Una palabra a la manada pequeña. Aquí lo tenemos. En la página 8 y 9 declara. Ojo, ya leímos Daniel 11:45. Es el último versículo de Daniel 11. Y para que entendamos esta cita que voy a leer, déjenme explicarles que en Daniel 11 encontramos dos poderes: el rey del norte y el rey del sur. Así de sencillo. Pero el último poder que se habla aquí en Daniel 11:45 es el rey del norte. Y ahora note cómo lo interpreta aquí los pioneros. Una palabra a la manada pequeña. En la página 8 y 9 dice: Miguel se levanta en el tiempo en que el último poder del capítulo 11 de Daniel llega a su fin y no hay nadie quien lo ayude. Entonces está hablando del último poder de Daniel 11. Daniel 11, sí, el rey del norte. Luego comenta: este último poder que pisotea a los santos es mostrado en Apocalipsis 13 del 11 al 18. Su número es el 666. ¿Comprendimos? Dice que el último poder de Daniel 11 está registrado. Este último poder que pisotea a los santos es mostrado en Apocalipsis 13 del 11 al 18. ¿Y qué bestia tenemos ahí en Apocalipsis 13 del 11 al 18? La bestia de dos cuernos, Estados Unidos de Norteamérica. Entonces el último poder, ojo, de Daniel 11:45 es Estados Unidos de Norteamérica, el rey actual del norte. Entonces note que va a hacer Estados Unidos. Daniel 11:45, y plantará sus tabernáculos de su palacio entre los mares, en el monte glorioso y santo. Entonces Estados Unidos va a hacer una última labor. Ojo, tengo una serie de citas de Biblia y Espíritu de Profecía. Les doy una de las de Biblia, Apocalipsis 13 del 11 al 18. Ahí se describe que la bestia de dos cuernos va a colocar la marca de la bestia, que le conocemos como la ley dominical. Usted conoce bien eso. Y la marca de la bestia es la observancia del domingo, básicamente. Entonces, observe esto. Estados Unidos de Norteamérica va a colocar la ley dominical. Y se lo voy a comprobar desde este ángulo. Apúntelo, por favor. La primera cita que le voy a dar es la que se encuentra en Conflicto de los Siglos en la página 635. Vean cómo lo describe. Conflicto de los Siglos, página 635.
35. Que Estados Unidos va a poner la ley dominical, pero va a colocar algo más allá entre los mares, Conflicto de los siglos 6, 35. Dice, la libertad de conciencia amenazada es el capítulo 36. Conflicto de los siglos 6, 35. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara, está hablando ahí, Apocalipsis 13 del 11 al 16, esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos haga obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Entonces, Apocalipsis 13 del 11 al 16 habla de Estados Unidos, que va a colocar ley dominical y Estados Unidos va a colocarla, eso no hay duda. Le doy una cita más que lo pone más claro. Testimonios para la iglesia, esta es vital, de todas esta es vital. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, en la página, se va a asustar cuando le diga la página. Mire, ¿qué dice? Testimonios para la iglesia, el tomo 5, la página 666. ¿Qué dice esta página? Testimonios para la iglesia, el tomo 5, página 666, dice: cuando nuestra nación, Estados Unidos de Norteamérica, abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo. En Testimonios para la iglesia, el tomo 5, página 666, dice que Estados Unidos va a poner ley dominical. ¡Wow! Y aquí una palabra, la manada pequeña, en la página 9 dice: este último poder que pisotea a los santos está mostrado en Apocalipsis 13 del 11 al 18. La bestia de dos cuernos, Estados Unidos. Su número es 666. ¡Qué impresionante! El 666 se le aplica a Estados Unidos y el 666 lo llevará Estados Unidos cuando coloque la ley dominical. Primero lo va a hacer nacional en su país, en todos los estados, así como tiene ley homosexual en todos los estados, así va a colocar ley dominical en todos los estados, y luego el mundo lo va a imitar, y cuando el mundo lo imite, va a ser ley dominical internacional. Pero ¿dónde van a estar las oficinas de esta ley dominical? No va a estar en Estados Unidos. ¿Dónde va a estar? Le voy a mostrar ahí en una imagen en su pantalla. Póngase atento, por favor, no se duerma. Si se acaba de unir, denle me gusta a esta transmisión y compártalo en su muro y donde pueda, porque esto se está poniendo buenísimo. Vaya a compartir, por favor. Y vamos a mostrarles aquí esta gráfica. Aquí la tenemos. Vamos a dirigirnos a ustedes. Ahí. Ok. ¿Dónde va a colocar sus oficinas internacionales la ley dominical? Ok, ahí estamos. Deténgase ahí con cuidado. Yo ya voy a terminar. Si usted aprendió, aprendió. Y si no, pues ni modo, señores y señoras, hermanos y hermanas, yo ya hice mi parte. Si usted va a ser engañado, sea engañado. Yo ya hice mi parte. Ok, voy a leer con detenimiento Daniel 11, verso 45, hablando del rey del norte. Para ese entonces es Estados Unidos de Norteamérica. Va a colocar ley dominical en su país primero y después va a tener una ley dominical internacional. Pero cuando sea internacional, ¿dónde va a tener sus oficinas la ley dominical? Ojo, ojo, ojo. Daniel 11, el verso 45 dice: y plantará Estados Unidos sus tabernáculos de su palacio. Me detengo aquí a explicarles. Tabernáculos es plural. Es como decir tabernáculo, templo, santuario. Es algo religioso. Va a plantar, dice, tabernáculos Estados Unidos. ¿En dónde? Ahorita vamos. Pero tabernáculos, subraye y coméntelo en la sección de abajo. Tabernáculos igual iglesias, religioso. Tabernáculos igual iglesias, guión religioso. Ojo pues. Y luego dice Daniel 11:45, y plantará sus tabernáculos de su palacio. Apunte ahí abajo, palacio. 2 puntos. Poder civil. Algo real. Palacio. Noten, es algo civil. Entonces tenemos una combinación que va a ser Estados Unidos. Despierte, por favor. Estados Unidos va a hacer una combinación de tabernáculos
iglesias religioso y de palacio, algo civil. Entonces va a combinarlo la iglesia con el Estado. Pero ojo, cuando se combine la iglesia y el Estado es cuando se va a colocar la ley dominical. Entonces Daniel 11:45, en esa frase, y plantará sus tabernáculos de su palacio, está hablando de la ley dominical, combinación de iglesia y Estado. Pero mire dónde lo va a colocar. Daniel 11:45, y plantará sus tabernáculos de su palacio entre, subraye, entre los, plural, los mares. Cuando habla de mares, está hablando en plural, de 2 en adelante. Entonces, ¿dónde va a colocar las oficinas de esta ley dominical de Estados Unidos? Lo va a colocar en un lugar entre 2 mares. Ahora le explico, por favor. Miren cómo le llama. Eso que está entre los 2 mares dice, en el monte glorioso y santo. Daniel 11:45. Entonces, las oficinas mundiales de la ley dominical va a ser colocado sobre un monte santo y glorioso, que se coloca ese monte entre 2 mares. ¡Wow! Entre 2 mares. ¿Qué mares son? Usted puede ver ahí en su pantalla. Tenemos el mar, ojo, el mar Rojo. Aquí lo tenemos, todo esto es el mar Rojo. Y luego tenemos aquí arriba, aquí en el extremo superior, tenemos lo que es el mar Mediterráneo. Entonces, lo que tenemos en medio es un monte famoso llamado el monte Sinaí. Está justo entre 2 mares. Entre el mar Rojo y el mar Mediterráneo está el monte Sinaí. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? Dice que va a colocar sus tabernáculos de su palacio, combinación de iglesia y Estado, ley dominical. Desde ahí se va a administrar la ley dominical mundial. Ahora le explico por qué se elige este monte Sinaí. Ahora, le voy a dar una cita. Agárrese, porque esto se va a poner terrible. Apunte esta cita, copiar y pegar en los comentarios, por favor, y no se pierda esto. Todavía está a tiempo de compartir. Comparte este video, hermanos. Esta información no lo predican los pastores, sean realistas. No lo predican, no lo enseñan. Aquí en el canal Reino TV, tus ojos verán a tus maestros. Aquí en este canal, transmitiendo desde Guatemala, totalmente gratis para usted. Y esto lo está patrocinando Dios. Está llegando a usted esta información poderosa, que en los colegios y universidades adventistas cuesta un ojo de la cara y le van a dar forraje barato, y aquí gratis y pura real verdad presente. Así que la gratitud es por lo menos compartir. Seamos gratos con Dios, compartamos, démosle me gusta, porque esto es verdad presente. Miren, hablando del monte que está entre los 2 mares, allá en el Medio Oriente, en la Tierra Santa, ojo, ¿qué dice Éxodo? Éxodo capítulo 19, verso 18. Todo el monte Sinaí, el que está entre los 2 mares, todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¡Wow! ¿Qué escena fue esa, Que muy terrorífica. Claro, terrorífica, porque había un montón de pecadores alrededor. Pero ahora le voy a mostrar esto, miren, miren. ¿Qué pasaba allá? Miren qué pasó allá. Ah, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Miren qué pasó allá. Ahí en el monte Sinaí dice que descendió el Señor y se empezó a temblar y humo por todos lados, y el pueblo alrededor asustado. Y habían recibido la orden de no tocar el monte, si no caían muertos. ¡Wow! Era tan serio, hermanos. Ahora voy a explicar por qué Estados Unidos va a elegir el monte Sinaí. Ya le va agarrando el hilo, ¿no? Vean qué tiene Moisés ahí en las manos, Vea. Concéntrese, no se me desubique, A compartir en las redes sociales esta gran verdad. Alerten al pueblo que esto está cerca. Les voy a dar una cita poderosa que encontré del espíritu de profecía. 20 años de estudios. Resumido aquí con ustedes, 20 años de estudio. Gracias a Dios que nos ha dado mucha luz. Gracias, Padre, por su mensaje que llegó en 1930. Gracias por la Biblia. Gracias por el espíritu de profecía, porque tenemos esta luz ahora. Patriarcas y Profetas, apúntelo ahí, por favor. Patriarcas y Profetas, la página 352. Aquí en este libro.
Patriarcas y Profetas, página 352, el capítulo, la enemistad de Satanás hacia la ley. Ok, así que el diablo no quiere la ley. Patriarcas y Profetas 352 dice, los terrores del Sinaí, el Padre y el Hijo, asistidos por una multitud de ángeles, estaban presentes en el monte. ¿Qué monte? Sinaí. Miren, estoy seguro, sí, yo sé que somos sinceros, por lo tanto, estoy seguro que la mayoría de ustedes sabía que Dios descendió a darle los 10 mandamientos a Moisés. Estoy seguro. Pero estoy también seguro que la mayoría de ustedes solo sabía que Dios el Padre bajó a dar los mandamientos. Pero no fue solo Dios el Padre, sino fueron el Padre y Cristo mismo. Los dos bajaron al monte de Sinaí y entregaron la ley de Dios. ¡Qué impresionante! Ahora, ¿por qué el monte Sinaí se convirtió en santo y glorioso? Porque ahí estuvo el Padre y ahí estuvo el Hijo. Ahí se entregó su santa ley en el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí es donde se dio los 10 mandamientos. Y entre los 10 mandamientos está el cuarto, donde dice: acuérdate del día sábado para santificar. Los 6 días trabajarás y harás todo tu obra, pero el séptimo día hay que guardarlo. Ahora, interesantemente, Satanás sabe, y Estados Unidos sabe, que Dios dio su santa ley, el cuarto mandamiento, lo del sábado, en el monte Sinaí. Y desde el monte Sinaí, Estados Unidos va a enseñar y decir: miren, Cristo ya cambió su ley. Y desde el monte Sinaí van a implementar la ley dominical para todo el mundo. Van a decir ya no más el séptimo día, sino que en su lugar el primer día, el domingo. ¿Desde dónde? Desde el monte Sinaí. Ahora, impresionante este asunto. ¿Saben por qué? Porque el monte Sinaí, según el texto, vamos a leerlo nuevamente y voy cerrando. Daniel capítulo 11, verso 45, y plantará Estados Unidos de Norteamérica sus tabernáculos religiosos de su palacio civil, combinación de iglesia y estado, ley dominical, entre los mares. ¿Qué mares? El mar Rojo y el mar Mediterráneo que tenemos aquí, el monte Sinaí. Luego Daniel 11:45 sigo diciendo, en el monte glorioso y santo. O sea, el monte donde va a colocar ahí sus oficinas va a ser en un monte glorioso y santo. El monte Sinaí, santo y glorioso, porque ahí estuvo el Padre y el Hijo entregando la ley de Dios. Ojo, pero llegará su fin y no tendrá quien le ayude. ¡Wow! El nuevo desorden mundial va a colocar ley dominical internacional desde el monte Sinaí. Va a declarar que Dios ha cambiado su ley. En lugar del cuarto mandamiento, va a colocar ahí el domingo como día santo desde el monte Sinaí, monte santo y glorioso. Pero al final Estados Unidos no tendrá quien le ayude. Quedará solo. Por eso terminará en un desorden mundial. Estados Unidos, con su séquito diabólico que va a unir la iglesia y el Estado, van a perder. Y será un nuevo desorden mundial. Pero gloria a Dios. Magnífico sea el Espíritu Santo. Que muy pronto aparecerán los 144,000. Esta es mi esperanza. Esta es su esperanza. Ellos van a tener el nuevo orden mundial. Sí, los 144,000, pero con la ley de Dios, con el cuarto mandamiento, con la Biblia, con el espíritu de profecía. Van a dar el fuerte pregón. Ellos sí van a tener un nuevo orden mundial. Y será predicado el evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quién va a predicar el evangelio del reino? Los 144,000 sobrevivientes del juicio de los vivos en la iglesia, sobrevivientes de la matanza que van a realizar los 5 ángeles. ¿Qué ángeles? Los ángeles que tienen sus espadas. Los 144,000 son los que van a sobrevivir esa destrucción en la iglesia. Los 144,000 van a ir a todo el mundo en medio de ley dominical, en medio de unión iglesia y estado. Ellos van a predicar la verdad del sábado, la ley de Dios. Ellos sí serán adventistas del séptimo día, verdaderos.
que creen en la Biblia y en el espíritu de profecía y sobre todo lo practican y lo viven. Los millones de adventistas que hoy profesamos ser adventistas. Hermanos, seamos realistas, estamos muy lejos de lo que Dios quiere. Pero en el nombre de Jesús, hoy, de aquí en adelante, nos comprometemos a ser fieles a Dios y a esforzarnos para estar entre los 144,000. Hermanos, esta luz y esta información ni Donald Trump la tiene, pero usted sí la tiene. Así que esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado y nos veremos en la cumbre del monte Sión. Hermano querido, hermana querida, por favor, escriba ahí en los comentarios, ministro Enoch Martín, comprendí los 4 puntos. Son fenomenales, estoy sorprendido, estoy sorprendida y estoy gozosa con mi Señor por tanta luz que nos ha mandado. Un gusto servirles, hermanos. Soy el ministro Enoch Martín, con ustedes transmitiendo desde Guatemala, Centroamérica, a través de el canal, sí, el canal, su canal, llamado Reino TV. Tus ojos verán a tus maestros. Isaías 30:20. Recuérdese sumar recursos para la obra de Dios. Recuérdese sumar energía para la obra de Dios. Recuérdese de hacer obra misionera en favor de la iglesia. Es urgente para que el pueblo reciba el sello del Dios vivo. Y juntos daremos el fuerte pregón, iniciando desde el monte Sión. Abrazos a todos y hasta la próxima. Chao, abrazos, feliz semana. Compartan, compartan, no se queden sin compartir. Abrazos. Por favor, dejen sus comentarios de gratitud hacia Dios, hacia su siervo, que estoy aquí para servirles. A ustedes que están preguntando el número de teléfono, mi número de WhatsApp, se los dejo, siempre se los dejo. Ya varios me han llamado después de cada sermón, de cada tema, me llaman y yo estoy para atenderlos. Voy a atenderlos. Al terminar la transmisión voy a estar atendiendo llamadas de WhatsApp. A los que están pidiendo mi número de WhatsApp, por favor, el signo más, el 502 42 29 77 86. Una vez más, apunte. El signo más, el 502, el 42 29 77 86. Un gran gusto servirles. Abrazos y hasta la próxima. ¡Chao!